En los años 60 solo existían dos refrescos, Coca-Cola y Pepsi. Ambos querían ser la elección número uno del consumidor. Esto los llevaría a comenzar una guerra por ser el mejor refresco. Una guerra la cual los obligó a crear tácticas muy sucias de publicidad. Michael Jackson se involucró en la batalla y por poco pierde la vida. Coca-Cola y Pepsi decidieron llevar su batalla al espacio. Y esta guerra casi termina con Coca-Cola yéndose a la quiebra. Este es el lado oscuro de la guerra de las colas. ¿Cómo empezó esta guerra? Todo comenzó desde el inicio de los tiempos. En 1886 apareció Coca-Cola, la primera gaseosa de los Estados Unidos. 8 años después, en 1893, apareció Pepsi-Cola. Sí, ahora sabemos quién copió a quién. Desde sus inicios, Pepsi intentó ser el refresco número uno, pero para 1970, Coca-Cola ya había dominado el mundo, estando en 137 países y siendo el refresco más popular. Pero Pepsi no quería quedarse atrás, así que con un anuncio publicitario muy sucio, dio inicio a la guerra de las colas. En su anuncio llamado El Reto Pepsi, mostraba diferentes vasos que contenían Coca-Cola y Pepsi, pero les quitaban la marca, hacían que las personas bebieran los refrescos y dijeran cuál refresco les gustó más, el 1 o el 2. Extrañamente las personas, sin saber, elegían el vaso que contenía Pepsi, así que cuando les decían qué marca eligieron, los consumidores se sorprendían, ya que eran fieles amantes de Coca-Cola. Lo polémico de este anuncio es que por esos años la publicidad era más respetuosa, ninguna marca mostraba a otra y tampoco atacaban a otra, así que esta campaña publicitaria fue muy polémica. Pero detrás de su anuncio publicitario había una razón psicológica por la cual las personas preferían el sabor del vaso que contenía Pepsi, y es que Pepsi es mucho más dulce que Coca-Cola y el paladar prefiere más los sabores dulces. Por ello decían que les gustaba más el refresco Pepsi cuando no sabían qué marca era. Alrededor de Estados Unidos todos hacían el reto Pepsi, y aunque esto no aumentó tanto las ventas de Pepsi, sí hizo que el refresco adquiriera fama. Por esos años Coca-Cola dominaba los supermercados y cadenas de comida rápida, pero después del reto Pepsi, Pepsi aumentó sus ventas en supermercados, incluso logró ser consumida en cadenas de comida rápida. Los números no mentían. A principios de los años 70, 18% de los consumidores de refrescos solo bebían Coca-Cola, pero después del reto Pepsi, el número bajó a 4%. Era la primera vez que caían las ventas de Coca-Cola. Así que Coca-Cola no quería quedarse atrás y atacó con el detrás de cámaras de El Reto Pepsi, donde mostraban cómo una de las más grandes estrellas de TV de esos años, Bill Cosby, demostraba cómo los consumidores elegían a Coca-Cola, pero Pepsi censuraba esto en sus comerciales. De pronto esta guerra se volvió más personal y cada ciudadano de Estados Unidos o era Team Coca-Cola o era Team Pepsi, no podía ser ambos. Por cierto, ¿tú qué team eres? Para los años 80 la guerra de las colas estaba más viva que nunca, incluso los noticieros de televisión hacían una cobertura de esta guerra, los programas de TV hacían sketch sobre esta guerra. ¿Qué quiere beber? Coca-Cola. Coca-Cola no, Pepsi. Coca-Cola no, Pepsi. ¡Una Pepsi! Coca-Cola y Pepsi invertían $100 millones con anuncios publicitarios y esto rindió frutos, ya que 1980 fue uno de los años donde más se vendían gaseosas o refrescos. Las personas tomaban más refresco que agua y esto se traducía en ganancias de $25 mil millones al año. Así que si te preguntabas por qué inició esta guerra, sí, fue por ser el número uno, pero también fue por dinero. Esta guerra asustó a Coca-Cola, dándose cuenta que no podían estar tranquilos mientras Pepsi les ganaba terreno, pero uno de los factores que los llevó a ser el número uno durante años fue su fórmula. Por si no lo sabías,
La fórmula de la Coca-Cola se llama 7X, la cual en esos años era guardada en una bóveda de un banco de Atlanta. Esto le daba un plus a la marca Coca-Cola, ya que el consumidor creía que solo a las personas con un paladar selecto les gustaba Coca-Cola, pero su fórmula, por muy secreta que era, también les hizo que fueran prohibidos en algunos países, como en India, ya que ese país pedía que para que Coca-Cola pudiera vender sus refrescos en su país, la empresa debía de darles la fórmula de su refresco. Así que Coca-Cola le dijo que no y decidió no vender Coca-Cola en su país. Pero regresando a la guerra, además de anuncios publicitarios, Coca-Cola en 1982 decidió combatir a Pepsi con un nuevo refresco llamado Diet Coke o Coca-Cola dietética, la cual era una Coca-Cola baja en calorías. Por esos años también estaban surgiendo las cervezas bajas en calorías, las cuales fueron bien recibidas por los hombres que antes creían que estos productos solo eran consumidos por mujeres. Este nuevo refresco de Coca-Cola fue tan bien recibido por las personas que en su primer día de venta se volvió el refresco más vendido del mundo, y un año después, en 1983, se volvió un refresco más famoso que 7-Up, el cual era el tercer refresco más famoso de Estados Unidos. Este nuevo refresco hizo que Pepsi perdiera millones de dólares. Así que Pepsi decidió hacer cambios internos dentro de la empresa, el cual involucraba tener un nuevo director ejecutivo llamado Roger Enrico, el cual haría que la guerra de las colas tomara un nuevo rumbo. Roger se tomó la guerra muy personal e incluso él aparecería en TV y anuncios publicitarios hablando de esta guerra. Roger Enrico sabía que si quería ganar la guerra, tenía que llegar a sus futuros consumidores, los niños y adolescentes, así que decidió fusionar el mundo de los refrescos con el rock and roll. Así que en 1984, Roger Enrico decidió pagar $5 millones para que Michael Jackson trabajara para Pepsi. Incluso una anécdota dice que Michael Jackson se adueñó de la guerra de las colas y le dijo a Roger Enrico: haré que Coca-Cola desee ser Pepsi, pero esto terminaría muy mal. El 27 de enero de 1984 se grabaría el primer comercial de Michael Jackson con Pepsi en los estudios Universal. Para ello se preparó una canción nueva que hablara de Pepsi y Michael Jackson tenía que salir de la parte más alta del escenario mientras bajaba escalones para llegar al escenario principal. A su alrededor explotaba pirotecnia y esto hizo que la pirotecnia le explotara en el cuerpo. Los noticieros se cubrieron de la noticia de Michael Jackson y Pepsi estaba en graves problemas. Los primeros rumores decían que Michael Jackson se había quemado la cara, lo que lo dejó desfigurado, que no podría volver a cantar y tampoco podría bailar por las quemaduras de su cuerpo. Pero sorpresivamente, el comercial de Michael Jackson con Pepsi sí se estrenó en febrero de 1984 y este nuevo anuncio publicitario sería un golpe muy fuerte para Coca-Cola, perdiendo en 5% a los consumidores. Este comercial cambió la historia de la publicidad, ya que más estrellas de música y TV desearían aparecer en comerciales de cualquier marca. En 1985, Pepsi volvería a repetir su estrategia, esta vez con Lionel Richie, el cual era un famoso cantante de los años 80. Estas campañas publicitarias funcionaban tan bien, ya que desde la perspectiva de Pepsi, con estos anuncios la marca celebraba a sus consumidores, mas no solo se centraba en su producto. De esta forma, le daba estatus a la marca diciendo: si quieres estar en onda, verte bien, consume Pepsi, es el refresco de los jóvenes. En cambio, Coca-Cola solo decía: somos el mejor refresco, porque fuimos el primero. La guerra cada vez era más feroz, pero solo hacía que ambas empresas ganaran miles de millones de dólares. Así que en 1985, como si ambas empresas se hubieran puesto de acuerdo, la NASA accedió a llevar a las dos gaseosas al espacio. Así es, al espacio.
Este acto fue tan grande como la llegada del hombre a la luna. Pepsi llevaba varias semanas hablando con la NASA sobre un viaje a la luna, pero Coca-Cola puso manos a la obra y les robó la idea. Esto no hizo muy feliz a Pepsi. Ambas gaseosas llegaron al espacio, así que esta batalla terminó en empate. Pero en la Tierra, mientras Pepsi gastaba miles de millones de dólares en anuncios publicitarios, Coca-Cola gastaba ese dinero para aparecer en el cine, ya que llevaba años apareciendo en películas. Muchas emociones, ¿no? ¿Quieres Coca-Cola? Pero esto no era coincidencia, ya que Coca-Cola tenía su propio departamento publicitario, donde revisaban los guiones de las películas, y Coca-Cola decía en qué momento de la película debía de aparecer algún cartel, un refrigerador, o quién debía de tomar la Coca-Cola. Entonces, Roger Enrico, un día mirando una película, se dio cuenta que Coca-Cola siempre había estado ahí, y se preguntó, ¿en qué película aparece Pepsi? En ninguna. Por ello, ahora buscarían copiar la estrategia de Coca-Cola. ¿Y cuál fue la primer película en la que Pepsi apareció? En Volver al Futuro. Esta película fue tan famosa que fue un home run, catapultando la fama de Pepsi por todo el mundo. Pero el cine y los refrescos fueron más allá. Ahora se crearían comerciales que parecerían guiones de cine. Pepsi contrataba a grandes directores de cine para dirigir sus comerciales y creaba obras de arte, dejando en mal a Coca-Cola, y lograba publicitar sus refrescos, todo a la misma vez. Así que Coca-Cola olvidó los modales y entró a la guerra sucia, ahora promocionando la Coca-Cola dietética por encima de Pepsi. Estoy cambiando más que mi ropa. He descubierto algo que concuerda con mi estilo. Para el año 1984, Coca-Cola seguía siendo el líder en venta de refrescos en Estados Unidos, pero ya no vendía tantos refrescos como en años anteriores, ya que sus competidores habían ganado terreno. La guerra de las colas había hecho sus estragos en ambas empresas. El público podía elegir entre más opciones de refrescos. Así que Coca-Cola entró en pánico y tomó una medida muy arriesgada. La empresa Coca-Cola eliminaría del mapa a su refresco estrella Coca-Cola, y esto terminaría muy mal. Los ejecutivos de Coca-Cola pensaban que si psicológicamente se prefería el sabor dulce como el de Pepsi, entonces ellos podrían cambiar la fórmula original de Coca-Cola y podrían hacerla más dulce. Por otro lado, Pepsi se enteró de esto y estaban ideando cómo contraatacar este importante anuncio de Coca-Cola, así que Roger Enrico, antes de que Coca-Cola hiciera su importante anuncio, se le ocurrió salir en televisión abierta y periódicos como el New York Times diciendo que habían ganado la guerra de las colas, ya que Coca-Cola había decidido retirarse e iniciar de nuevo con un nuevo refresco. Esto fue un golpe bajo para Coca-Cola, pero Roger Enrico controlaba la narrativa en el campo de batalla y hacía pensar a los ciudadanos que realmente Pepsi había ganado. Pero el 23 de abril de 1985, Coca-Cola anunció que lanzaría una nueva Coca-Cola y con esto esperaba por fin ganar la guerra, pero todo fue un desastre, ya que no se hicieron estudios de mercado con la nueva fórmula y sabor de la nueva Coca-Cola, y el consumidor no tomó nada bien este refresco, porque entendían que no era un nuevo refresco como Coca-Cola dietética, sino que la Coca-Cola original dejaría de producirse y ahora solo se vendería la nueva Coca-Cola y la Coca-Cola dietética. Pepsi tomó todo esto a su favor y le dio un golpe bajo a Coca-Cola. A las 24 horas de haber sido estrenada la nueva Coca-Cola, Pepsi ya tenía un comercial de TV hablando mal de ella. Mi primera Pepsi. Pero todavía quiero saber por qué Coca-Cola cambió. Ahora sé por qué. Este movimiento de Coca-Cola no solo hizo que tuviera una guerra contra Pepsi, también hizo que los ciudadanos de Estados Unidos de Norteamérica se volvieran en su contra, iniciando una guerra contra Coca-Cola. Incluso los programas de TV parodiaban esto.
¿Se trata de Arnie? No, Blanche. Está molesta porque siguen cambiando el sabor de Coca-Cola. Y se creaban organizaciones, los cuales estaban furiosos por haber violentado sus derechos de beber Coca-Cola con su fórmula original. Aunque no lo creas, se crearon manifestaciones para boicotear a la empresa Coca-Cola. La empresa recibía cartas y llamadas de consumidores quejándose de la nueva Coca-Cola. Coca-Cola pensó que con el tiempo los ciudadanos aceptarían la nueva Coca-Cola, pero esto no fue así. Incluso caían sus ventas en Estados Unidos. Coca-Cola estaba al punto del colapso y a nada de la quiebra. Los ejecutivos tenían que hacer algo, así que tan solo 4 meses después, el 11 de julio de 1985, la empresa Coca-Cola agachó la cabeza y admitió su error, diciendo que volverían a lanzar un nuevo refresco. Estrenarían la Coca-Cola con fórmula original, pero ahora se llamaría Coca-Cola Clásica. Así que ahora las personas podrían elegir qué tomar, Coca-Cola Clásica o la nueva Coca-Cola. Este anuncio hizo que de nuevo los teléfonos de Coca-Cola se llenaran de llamadas, agradeciendo que volvieran a vender la Coca-Cola original, y lo que nadie se esperaba era que Coca-Cola alcanzó niveles de venta que solo habían soñado en años anteriores, volviéndola la líder de las gaseosas nuevamente. Esto hizo que todo el mundo hablara de Coca-Cola. Para el año 1990, la guerra ya se había convertido en un conflicto más pacífico, pero no había terminado, y aunque no lo creas, hasta el día de hoy sigue la guerra por ser la marca número 1 de refrescos. Pero ¿quién ganó la guerra de las colas? Pues especialistas han dicho que ambos fueron los ganadores, ya que lograron vender millones de refrescos, impulsaron sus marcas en todo el mundo y sobre todo lograron ganar millones de dólares. Yo soy Santiago y este fue el lado oscuro de la guerra de las colas.